Hola, buenos días. Soy el maestro René Marneo Villavicencio. Hoy vamos a ver nuestra unidad 5 y 6 del programa denominado Derecho Agrario. Y para ello, bueno, no tienen más que leer el material que ya les he proporcionado y esto nos va a servir de guía para, digamos, obtener y fijar mejor los conocimientos. Bien. Vamos a hablar primero de la expropiación. En nuestra unidad 5 nos señala que la expropiación está en el artículo 27 constitucional, los principios de la expropiación. Palabras más, palabras menos, el artículo 27 constitucional dice: la propiedad de tierras y aguas corresponde originariamente a la nación. No dice originalmente, dice originariamente. Es una palabra media rara. Y esta tiene el derecho a transmitir el dominio a los particulares constituyendo a la propiedad privada. Y esta es una de las razones por las cuales México nunca pudo ser socialista. Es decir, desde la misma Constitución se reconoce la propiedad privada desde el 17. Recordemos que Cárdenas, ¿no?, proponía la educación de tipo socialista. Pero puedes promover la educación de tipo socialista, pero mientras tu Constitución no te dé para ello, pues siempre se respetará la propiedad privada. Ahora, ¿por qué pusieron este texto los constituyentes, el constituyente del 17? Bueno, resulta que, si ustedes leen los debates, había ahí una lucha, ¿no?, una pugna teórica en cuanto a que cómo redactar este artículo. Se querían meter en el rollo de que las tierras habían sido primero de los indígenas, que después llegó la corona española y conquistó y había adquirido ya la tierra o los territorios aquí en América, y que la nación había surgido por ahí en el siglo XIX como un invento, ¿no?, de los criollos, y esta recuperaba la propiedad. Entonces se metieron ahí en unas broncas y dijeron: no, quítate de problemas, di que pertenece originariamente a la nación. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? O sea, ¿cuándo surge la nación? Pues precisamente surge en 1821, ¿no?, cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y se empieza a generar o a gestar este Estado nacional. Es cuando hay una independencia ya de España y se empieza a organizar este Estado, ¿no?, apenas incipiente. Y lo pones en la parte dogmática, además. Sabemos que la Constitución tiene el apartado dogmático y el apartado orgánico. El apartado dogmático básicamente son las garantías constitucionales, el orgánico es la organización del poder, el ejecutivo, legislativo, judicial y cómo funciona el Estado. Si esto lo metes en la parte dogmática no tienes ningún problema porque pertenece originariamente a la nación y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, y no hagas más preguntas. Bien, entonces, constituida la propiedad privada, señala la misma Constitución que no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Esto significa, en pocas palabras, en un español bastante elemental y básico, que la nación tiene la propiedad, en un principio, la transmite a los particulares, pero la puede recuperar. Esa es la expropiación. Es la recuperación del Estado de la propiedad que una vez dio a los particulares. ¿Por qué? Por causa de utilidad pública. Es decir, debe prevalecer el interés público o el interés colectivo sobre el interés privado. Ese es el razonamiento. Y obvio, por medio de indemnización, ¿por qué? Porque este particular tuvo que haber pagado, tuvo que haber realizado gastos para tener el dominio. Si me lo quitas, entonces por lo menos dame lo que vale. Exacto, tiene que resarcirse. Bien. ¿Cuáles son los elementos de la expropiación en materia agraria? Independientemente de estos dos, causa de utilidad pública e indemnización, que lo debe tener forzosamente, tenemos un tercer elemento, que es mediante decreto presidencial. Estamos hablando de expropiación en materia agraria, no de expropiación en materia de propiedad privada. ¿Por qué el decreto expropiatorio debe de ser por parte del presidente de la República? ¿Por qué? Porque esa autoridad competente es uno de los poderes, o es el poder encargado de la administración. Pero también el Ejecutivo estatal. No, pero ya es porque en un principio el presidente fue el que... Exacto, esa es la razón. El origen es que el presidente de la República, claro, el Ejecutivo firmaba las resoluciones presidenciales. Recordemos que el Ejecutivo es quien firma las resoluciones presidenciales de dotación, ampliación, etcétera, restitución, porque
al momento de redactarse la Constitución del 17, los campesinos decían, es que si esta ley, que ya existía, recordemos que el origen del 27 constitucional es la ley del 6 de enero de 1915, que realizó Carranza mediante un decreto, decían, es que si esta ley no está en la Constitución, no se va a obedecer. Debe estar en la Constitución y aparte el presidente debe vigilar que se cumpla. Y tenían toda la razón. Tardaron años, digamos, la Constitución es del 17 y el primer reparto agrario fuerte, ya con modificaciones de la ley de amparo y todo esto, porque era precisamente el candado que impedía el reparto agrario, viene hasta el 34. ¿Cuántos años son del 17 al 34? 17. Bien, 17 años después de la revolución, de la Constitución, empieza a generarse el reparto agrario, por la complejidad. No fue de China me la otra, ya llegó la Constitución y empieza a repartir. El primero que reparte, por supuesto, es Zapata, ¿no? Lo hace a la viva México. Agarra la hacienda, la reparte y digamos que son los primeros antecedentes, o los antecedentes del reparto agrario, pero ya de manera jurídica, de manera legal, es hasta Cárdenas, digamos, el primer jalón fuerte para el reparto agrario. 34, después los códigos del 40, 42 y hasta el 70 y tantos con Luis Echeverría, todavía al reparto agrario. Recordemos que el rezago, ¿ya vimos culminación del rezago agrario? Ahora. Bien, entonces, el tercer elemento es el decreto presidencial, porque el presidente de la República era el encargado de firmar las resoluciones presidenciales, por lo tanto la autoridad, digamos, legítima o reconocida por los campesinos es el presidente. Era el presidente de la República, ahora no creo que sea Enrique Peña Nieto, pero en ese momento lo era, ¿verdad? Ese es el tercer elemento. Ahora bien, causa de utilidad pública, prevalece el interés colectivo sobre el interés particular, indemnización porque se ha hecho un gasto y hay que resarcir este daño que se sufre por haber adquirido el dominio o la propiedad privada, y por último, decreto presidencial, que es el origen de la expropiación. ¿Hasta ahí tenemos dudas? Yo tengo Sí. una duda. ¿Es lo mismo el decreto que la resolución presidencial? No, el decreto, los decretos digamos que son como mandatos del Ejecutivo en forma de normas. Es decir, yo ordeno esto. La resolución presidencial fueron, digamos, las decisiones finales de procedimientos con toda la formalidad jurisdiccional, pero de corte administrativo. ¿Sí? Sí. Es decir, la forma en que se repartió tierra fue a través de procedimientos que se instauraban en la Secretaría de la Reforma Agraria, anteriormente fue el Departamento Agrario, y llevaban toda una serie de pasos, trabajos técnicos, ya lo platicamos una vez, los trabajos técnicos censales, los trabajos técnicos topográficos, y se daba la tierra. Firmaba el presidente y ya estaba el título. Digamos que el título, y lo platicamos en aquella ocasión, el título para acreditar propiedad social, ejidos y comunidades es la resolución presidencial, y el título para acreditar propiedad privada es la escritura. Básicamente es un... Ahora, respecto al decreto, su equivalente. Fuerte para que te en el decreto interviene, o sea, el poder legislativo primero lo tiene que autorizar y ya el presidente No, ya los da el decretos no autorización. necesariamente deben ser autorizados por el Poder Ejecutivo. Es una facultad del presidente de emitir, digamos, mandatos o normas en el ámbito de sus atribuciones. O sea, no tiene que pedir, no. El decreto es directo. Claro, siempre y cuando esté dentro de sus funciones. Por eso, precisamente, la ley agraria de Carranza no tiene vigor, no tiene una fuerza legal, porque es por medio de un decreto. Había que meterlo a la ley, pasarlo por el legislativo y darle toda la fuerza, digamos, para que se realizara. ¿Sí? Los decretos no son, de hecho, es una pregunta del examen que les pregunto, que si el Congreso tiene que autorizar los decretos. No los tiene que autorizar, es una facultad del presidente. ¿Sí? Por supuesto, ante los decretos procede el amparo, no es de que ya lo ordené y que sea, ¿no? Hay todo también una serie de impugnaciones para obstaculizar estas decisiones si es que están mal realizadas o fundamentadas. Sí. Hay algunos casos en los que procede, pese a que es expropiación, procede la indemnización o siempre tiene que haber una indemnización. Dame un caso que sepas en donde no y por qué, para que más o menos entienda tu pregunta. Entonces me pregunto si en todos los casos procede la indemnización. Lo que pasa es que para adquirir la propiedad privada tú debiste haber realizado una serie de gastos, ¿no? Y tú dices, bueno, es que esta propiedad privada pertenece, su origen son las caballerías, ¿no?
de la colonia, sí, pero quien pagó esas caballerías tuvo, no, un gasto, y él al transmitirla, quien la adquirió tuvo un gasto, y hace toda la cadenita, y finalmente cuando yo la adquirí, realizó esto. Por lo tanto, mi propiedad tiene un valor catastral y es conforme a la Es más, si no hay una indemnización, puedes... Si no hay una indemnización, ¿qué? ¿Lo puedes recuperar? Claro, es uno de los requisitos. Cualquiera de los requisitos que no se cumpla es impugnable. Ahora, en materia privada, ¿sí saben lo que es la reconvención? A ver, en materia privada, en materia social, en propiedad social, cuando el Ejecutivo expropia una superficie, la ley señala que en 5 años deberá cumplirse el objetivo. Es decir, hay 5 años forzosos para que, si fue para carretera, si fue para, no sé, lo que sea, debes de cumplirlo. Si no lo cumples, entonces el ejido ya no lo puede recuperar. Pasa a un fideicomiso, que la misma ley señala, que es el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el FIFONAF. Y este fideicomiso es el único que puede ejercer la acción de reconvención para que la superficie que fue expropiada pase a su patrimonio como un fideicomiso. ¿Sí me explicó? Y se supone que este fideicomiso es para financiar proyectos, pero generalmente lo que hacen es dárselas a los ejidos o dárselas por un precio relativamente cómodo, ¿no? Para que vuelva al patrimonio del ejido, pero a través del FIFONAF. Cuando ustedes ven las acciones, lo vamos a ver más adelante, en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, van a ver que hay una acción que se llama reversión, y esta solo la aplica el fideicomiso, y es precisamente para las expropiaciones que no cumplieron su finalidad en 5 años. ¿Sí? ¿Y en propiedad privada también es el mismo punto? En propiedad privada, ¿quién me lo resuelve? Ay, sí, te la debo. Habría que ver, pero me parece que aquí el particular, por lo que más o menos recuerdo y he oído, el particular sí puede promover la reversión, ¿no? O sea, el particular sí puede pedir que se le regrese si es que no se cumple el objetivo para lo que le quitaste, para lo que... en el caso de los ejidos, la propiedad social no, la propiedad social pasa a un fideicomiso, ¿sí? Pero esa sí te la doy. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuáles son las causas de utilidad pública para que proceda una expropiación en materia agraria? Hay el artículo, ¿cuál es el artículo? El 93. Señala una serie de supuestos. ¿Qué página es? Ya. Ni sabemos por qué estamos hablando. El artículo es el 5.2. ¿No? Las causas que señala la ley para expropiar están enumeradas en el artículo 93 y nos dice el establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función pública. Se entiende por sí. La realización de acciones para el ordenamiento urbano, ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo. Y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, ya que la expropiación es una forma de regularizar la mancha urbana sobre ejidos. Es lo que hace por ahí, precisamente. Lo vamos a ver en la unidad, lo vamos a ver en el curso de Derecho Procesal. Vamos a hacer un repaso a la expropiación. Van a decir, ¿y por qué vamos otra vez a expropiación? Porque tiene mucho que ver. Vamos a poner que está en la ciudad de Puebla y aquí está un ejido que se llama San Francisco Xochimhuacán, ¿no? Por ejemplo. Y aquí hay otro que se llama San Pablo Xochimhuacán, por ejemplo. Y habrá otro aquí que se llama Guadalupe Hidalgo. Bien, Puebla está, y como todas las ciudades del país, está rodeada de ejidos. ¿Sí? Cuando la mancha urbana empieza a crecer, ustedes no notan la diferencia porque, por ejemplo, van al ejido Guadalupe Hidalgo y ven que hay calles, están pavimentadas, que hay servicios, todo, pero son ejidos. Es decir, la propiedad no ha cambiado de social a privada. Recordemos que la propiedad se divide en pública y en privada, ¿sí recuerdan esto? La privada se subdivide en individual y social, y la social se subdivide en ejidos y comunidades. Por lo tanto, ejidos y comunidades son propiedad privada, pero de carácter social o colectivo. Pertenecen a un pequeño grupo de personas que son los ejidatarios. Bien,
El ejido está constituido, tiene sus tierras ejidales, pero resulta que la mancha urbana ha crecido tanto que los ejidatarios lo que hicieron fue agarrar su parcela, dividirla y vender lotes. ¿Sí? Que es lo que ustedes conocen como las minutas famosas. Cuando lleve 30 me avisas para la otra. ¿Cuánto llevamos? 15. Perfecto. Entonces, tienen sus minutas, que son unos documentos completamente ilegales. O sea, las minutas no tienen ninguna validez jurídica porque no producen efectos erga omnes, no son documentos registrales en el Registro Agrario Nacional. Por lo tanto, una minuta puede tener 5, 10 y nunca se sabe exactamente quién es el poseedor hasta que alguien se mete. Alguien se mete y entonces por ahí salen 5 atrás, ¿no? Con sus minutas. Y el problema de las minutas es que agarras la minuta y le pones atrás, cedo los derechos de la presente a fulano de tal y ya se la transmitiste, ¿no? Como si fuera una bicicleta, como si fuera un coche. Y eso no te da ninguna certeza documental ni jurídica. Por lo tanto, comprar lotes en propiedad ejidal o comunal con minutas es un verdadero problema. Un verdadero problema. Yo en tribunales agrarios tuve experiencias, juicios concretos donde saltaban 3, 4 poseedores con minutas. Y bueno, finalmente, ¿a quién se le da el derecho? Al que está en posesión. Me preguntaba el compañero, compré un lote, ¿qué hago? Métete y no te salgas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia que dice, para que proceda la restitución se necesita, a ver si va por ahí, si no ahorita me sale pelea, que haya un justo título. Es decir, la restitución va a proceder a favor de quien tenga el justo título. ¿Cuál es el justo título? El que tenga las características necesarias. La minuta no la tiene, dice la jurisprudencia. Pero si no hay entre los dos sujetos que la pelean justo título, el mejor derecho a poseer es al que tiene la posesión. ¿Por qué? Porque el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, si los dos tenemos minutas, pero yo estoy adentro y tu minuta no vale como la mía, son documentos que no producen efectos jurídicos, por lo tanto la posesión se me reconoce. ¿Va? Y además, finalmente, por prescripción positiva. Es que no hay prescripción porque hay jurisprudencia también que las parcelas no pueden prescribir, en fracciones. Cuando tú pides la prescripción de una parcela, no puedes prescribir esta parte. ¿Prescribes toda o no prescribes nada? ¿Va? Entonces, ¿cuál es la manera para regularizar? Una de las maneras. La otra no se las cuento ahorita porque si no luego como las invitas que les doy. Una de las formas que tenemos para regularizar la tenencia en mancha urbana es la expropiación. Resulta que, por ejemplo, esta superficie en la que estamos perteneció a esa ejido de San Baltasar Campeche, que tuvo 3 o 4 expropiaciones. Ya prácticamente está desaparecido. La universidad está en estos terrenos que fueron ejidables. Se expropia la superficie, se paga al ejido la cantidad y se traslada el dominio al patrimonio de Coret, que es la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Y entonces Coret lo que hace es regularizar a todos los posesionarios, pidiéndoles sus documentos, en donde ve que hay problema, no regulariza. Lo deja así y en tribunales agrarios se resuelve. En tribunales agrarios cuando hay minutas, cuando no, obviamente ya al ser propiedad particular, porque salió de la propiedad social, entonces ya serán los juzgados civiles. Pero el día de mientras, podríamos decir que hay muchos antecedentes que se van, aunque esté expropiado al tribunal agrario, porque el documento que da origen a esta posesión es agrario, es una minuta ejidal, por eso es que se van a tribunales agrarios y sí se resuelve, por supuesto. Entonces, se expropia, esta superficie se da al patrimonio de Coret y Coret va regularizando y posteriormente pide a las notarías, se piden ya las escrituras como propiedades privadas. Esa es la forma que se regulariza, ¿va? Por eso es que es muy importante esta figura y por eso es muy importante que todos aquellos que tengan minutos, primero, no comprar ejidos y comunidades, no compren con minutas, es verdaderamente una pesadilla, una película de terror, porque, miren, vamos a suponer que esta es la parcela, entonces el señor se las vende, ¿no? Ya se las vendió, va, el señor se muere, va el hijo al Registro Agrario Nacional y pide la sucesión y adquiere los derechos del papá sobre la parcela. Y después el hijo no reconoce esas superficies y como no pueden prescribir, pide la restitución. Y son millonarios las demandas.
¿Sí? Ese es el gran problema. Que a lo mejor el ejidatario de buena fe lo hace y no hay problema, pero vienen después las sucesiones y es un verdadero, una relatadera y un hambre ahí terrible. ¿Va? Primero, no compren. Y si ya compraron, métanse. Y si ya se metieron, bardenen. Y no se salgan. Y si no pueden vivir ahí, hagan un cuartito y metan a una persona con un contrato de arrendamiento, así acreditan una posesión derivada. Y con la posesión derivada, a título de poseedor por mi título, que no vale nada, pero es un antecedente, acredito la posesión. ¿Va? Ese es el caminito. Por ahí va. No, ya pasen la charola porque ya esto es extra, ¿no? Esta información ya extra. Gracias. Ok, bien, esto es en cuanto a lo que hace. Estamos en la segunda, ¿verdad? Bien, otra causa de utilidad pública, que es la expropiación para regularizar la mancha urbana, es la realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, las de explotación de petróleo. Es muy común ahí en Poza Rica, no sé si hayan ido por allá. Los pozos que están en los ejidos, esta parte, nada más la pequeña parte está expropiada, que es el acceso solo al pozo. La regularización de la tenencia de tierra urbana y rural, que es prácticamente lo mismo. Creación de fomento y conservación de unidades de producción de bienes de servicios de indudable beneficio. ¿Cuáles son los bienes o servicios de indudable beneficio? El agua, Colectivo. un hospital, una escuela. Hospitales, escuelas. En las costas, por ejemplo, expropiar para darse al Sheraton es beneficio colectivo, ¿no? O sea, nos beneficia a todos esas expropiaciones. Claro. Es decir, hay muchas razones por las cuales todos los beneficiamos. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Vías de comunicación, todo esto es áreas necesarias para el interés colectivo, ahí sí. Y las demás que prevenga la ley. Por lo tanto, bueno, pues, establecimiento de servicios públicos, ordenamiento urbano, explotación petróleo y vías de comunicación. ¿Va? ¿Todo en orden? Ok. Vamos a pasar a nuestra unidad 6, sujetos de derecho agrario. Ya vimos esta parte de sujetos de derecho agrario en el 1.3. No sé si lo recuerden. Cuando hablamos de las atribuciones de la Procuraduría Agraria y a los sujetos que les presta asesoramiento jurídico, vimos cuáles eran los sujetos de derecho agrario. Ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, avecindados, jornaleros, pequeños propietarios. ¿Y por qué pequeños propietarios? Dirán ustedes, pues ¿qué tiene que ver un pequeño propietario? Es un sujeto de derecho agrario. ¿Por qué es un sujeto de derecho agrario? Precisamente por esto. Porque hay una relación entre ejidos, comunidades y la propiedad individual. Por eso decíamos que cuando hay un conflicto entre un ejido y un propietario, la autoridad competente es el Tribunal Agrario. Es decir, en ese momento, al tener conflicto un ejido, jala la jurisdicción del Tribunal Agrario, no se va al civil. Porque la historia del despojo a los pueblos indígenas desde la época juarista, con las leyes de reforma y el denuncio, fue a través de juzgados civiles. Por eso Zapata pedía tribunales especializados. Por eso lo pedía. Y decía, es que estos tribunales no nos sirven para nada y hasta la fecha no sirven para nada. Los civiles. Necesitamos tribunales agrarios que tampoco sirven para nada, pero bueno, ya está la jurisdicción especializada. Y entonces, mandé. Por lo menos hay trabajo. Por lo menos hay trabajo. Especializado en hacer nada. Exacto. Por eso decimos que cuando la propiedad individual toca a la propiedad social, el Tribunal Agrario es el que asume competencia y esta es, digamos, la colita, lo último que queda de la historia del reparto agrario y de los antecedentes juaristas. Lo vamos a ver, ¿saben en dónde? En el próximo curso, cuando veamos artículo 2, no es cierto, artículo 9 de la Ley Orgánica. Competencia del Tribunal Superior Agrario. Ahí lo vamos a ver. En vía de mientras nada más es como que un acercamiento. Estábamos en que los sujetos de derecho agrario ya los vimos, son estas personas que hemos nombrado, pero no vimos a los integrantes o a los órganos del ejido. Dentro de los ejidos hay 3 órganos de representación, que es Asamblea General de Ejidatarios, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. Son los 3 órganos de representación ejidal.
En bienes comunales se llama Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales y Asamblea General de Comuneros. Pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que en términos del artículo 107, las disposiciones que marca la ley para los ejidos son aplicables a la comunidad. Y entonces las denominaciones solo cambian de ejidal a comunal. ¿Va? Cuando oigan comisariado de bienes comunales, estamos hablando de un RTBC, de un reconocimiento y titulación de bienes comunales con antecedentes prehispánicos. Cuando oigan ejido, estamos hablando de una superficie que se dio después de la revolución. O sea, lo ubican inmediatamente. Nada más por la pura denominación. ¿Cómo se ve el primero? Este se llama, bueno, los órganos son Asamblea General de Ejidatarios y en bienes comunales se llama Asamblea General de Comuneros. Aquí se llama Comisariado de Ejidal, el otro se llama Comisariado de Bienes Comunales. Y este es Consejo de Vigilancia, este se llama Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales. Es la única diferencia de los órganos de representación. Bien, la Asamblea General de Ejidatarios, o de la Asamblea General de Comuneros, ¿qué atribuciones tiene? En primera, la integran todos los ejidatarios o todos los comuneros reconocidos por la misma asamblea. Digamos que la calidad de ejidatario, en términos del mismo artículo 23, fracción primera, la da la asamblea. Es decir, nosotros somos una asamblea, llega una persona, quiero ser ejidatario, la asamblea va a decidir si sí o si no lo aceptamos. Si no lo aceptamos, queda fuera, si lo aceptamos, queda automáticamente integrado. Es decir, esta calidad solamente la da la asamblea. ¿Va? ¿Qué le integra, por lo tanto, la asamblea? Todos los ejidatarios reconocidos por ellos mismos. ¿Sí? Son los 20, ¿no? No, los 20 eran los que solicitaban la tierra. Pero cuando se solicitaba la tierra y se daba en dotación o se creaban los ejidos, pues podían reconocerse ahí a 500. 20 podían iniciar el procedimiento. Bien. ¿Qué hace la Asamblea General de Ejidatarios? Bueno, la Asamblea General de Ejidatarios tiene 14 atribuciones. Se dedica a 14 cosas concretas. No las vamos a ver ahorita porque necesariamente es algo que deben de tener muy fresco para procesar. Solamente ahora hacemos el acercamiento y les digo que de la fracción 1 a la fracción 6 se denominan asambleas simples o de formalidades simples. ¿Por qué? Porque en este tipo de asambleas lo que se conoce es reconocimiento, elaboración del reglamento interior. ¿Qué es el reglamento interior? Pues son los estatutos, las normas que ellos mismos crean. Dice la ley, ese conjunto de normas que regulan la sociedad, actividad económica y social adentro del ejido. Eso es un reglamento. ¿Qué más hace la asamblea? Bueno, reconoce o separa ejidatarios. Estamos de la 1 a la 6. ¿Qué otra cosa hace? Nombra al comisariado ejidal. Y son una serie de disposiciones de administración interna que, digamos, no afectan el interés colectivo. Cuando pasamos de la 7 a la 14, esto preferiría ser un 4, cuando pasamos de la 7 a la 14 nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas de las que conoce la asamblea que sí afectan el interés colectivo. Por ejemplo, autorizar el dominio pleno. Autorizar el dominio pleno significa que una parcela, luego me dicen, es que yo tengo un ejido. Ay, cabrón, ¿tienes un ejido? No, tendrás una parcela, tendrás una fracción de parcela, pero no puedes tener un ejido, porque el ejido es la totalidad de la superficie amparada por la resolución presidencial. Entonces, esta parcela es propiedad social. ¿Cuáles son los derechos agrarios individuales? Ya se los he comentado. ¿Cuáles son los derechos agrarios individuales que tiene el ejidatario en lo personal? El uso y el goce. ¿Dónde está el usar, gozar, el disponer? La disposición es colectiva. Bien. Cuando el ejidatario solicita a la asamblea este tercer atributo de la propiedad, autoriza el dominio pleno a la asamblea. Claro, a través de un procedimiento. La autorización del dominio pleno no es más que el instrumento que otorga la ley para desmantelar la propiedad social.
Es decir, es la forma en que los ejidos van a desaparecer para formar propiedad privada. Es cuando ya pueden vender, pero lo que pasa es que en materia agraria tú como ejidatario puedes ceder tus derechos agrarios individuales. Entonces yo te cedo los derechos de mi parcela, va. Sin ser ejidatario yo puedo tener estos derechos, no es necesario que sea ejidatario. Puedo usar y gozar, pero no puedo disponer porque la disposición es colectiva. Cuando adquiere el dominio pleno, se segrega, se hace un plano y este ejido queda, digamos, mocho. Ya salió esa parte. Y al salir esa parte, esto se constituye como propiedad privada con los 3 atributos. A mí me da el RAN un título de propiedad con base en la asamblea que se genera. Yo voy al RAN, se inscribe, me dan un título y con este título de propiedad yo hago mis escrituras. Es el paso para desmantelar la propiedad social. Recordemos que anteriormente, bueno, antes de la ley del 92, los ejidos eran inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ahora ya se pueden alienar, transmitir, embargar, siempre y cuando se autorice el dominio pleno ya a los ejidatarios en lo particular. No sé si me explico. ¿Sí queda clara la idea? Bien. Entonces, aquí ya estás quitándole propiedad al ejido. Esa es una fracción ya, digamos, pesadita. ¿Qué otra cosa podemos hacer de la 7 a la 14? Podemos fusionarnos con otro ejido. Alteras la propiedad del ejido. Podemos dividir al ejido. Alteras la propiedad del ejido. Podemos convertirnos de ejido a comunidad. Alteras al ejido, a la propiedad, al tipo de explotación. Entonces, estas acciones que, digamos, afectan la propiedad colectiva van a tener otro tratamiento. Dijimos que estas eran asambleas simples. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo mediante segunda convocatoria. O sea, es que del 1 al 6 no hay cambio de estructura, pues, Exacto. Exacto. Y de la 7 a la 14 Afectas. se necesita Hay efectos. federatario público. Sí, hay efectos incluso en el tipo de explotación, en la propiedad del ejido. Incluso de la 7 a la 14 dice, no recuerdo la redacción, pero es desaparecer al ejido, desaparecer el régimen ejidal. Profe, las formalidades especiales no es las 3/4 partes. Ahorita lo vemos. La formalidad especial es... Les digo que no estoy en mi mejor momento. Era... Ya, que la estructura cambia en estas, y esta es simple porque es hasta por segunda convocatoria. Vamos a suponer que somos 300 ejidatarios. Yo, comisariado, lanzo convocatoria y llegan los 300, llevamos a cabo la asamblea. Pero llegaron 299 y no puedo llevar a cabo. Lanzo segunda convocatoria y llegaron 15. Bueno, con esos 15 hago mi asamblea. Ahora, la asamblea de formalidades especiales no. La asamblea de formalidades especiales tiene básicamente 3 requisitos. Por lo que yo puedo entender, porque es una serie de disposiciones de que si no llegan y regresan y piden permiso y se van, yo entendía que era por lo menos el 50% más 1, que es la última, digamos, condición. Pero tú que sabes, tú trabajas en la Procuraduría Agraria. ¿Cuál es el mínimo necesario para una asamblea de formalidades? En primera convocatoria son las 3/4 partes. Ok. Con la presentación de un visitador agrario, de un notario público. Ok. Y pues la En primera. ¿Y en las subsecuentes? Sí, en la siguiente ya es Bien. la presentación. Nunca vas a juntar en la primera a todos los ejidatarios. Nunca lo vas a juntar. Es más, llegan a haber 10 asambleas y no se juntan ni la mitad. Sí, no. Realmente es muy complicado, por eso pongo la regla del 50% más 1, que es hasta la tercera, cuarta, quinta que los juntan, ¿no? O más. Y entonces, ¿qué necesitas aquí? El 50% más 1 y no los 15 que llegaron en el anterior, por lo delicado que es la afectación de la propiedad social. Después necesitas un representante de la Procuraduría Agraria, porque la Procuraduría Agraria tiene una función de asesoramiento jurídico y de vigilancia respecto a los sujetos de derecho. Es decir, procura que se respeten sus derechos. ¿Va? Y esta representación da por lo menos la apariencia de que se está haciendo conforme a derecho. Cualquier acción de la 7 a la 14. Y por último, un fedatario, que puede ser un corredor también, ¿no? No necesariamente un notario. Puede ser cualquier sujeto que tenga fe pública, quien efectivamente dé fe de que las cosas se hicieron conforme lo redacta la asamblea.
o se redacta en el acta de asamblea. Bien, esto es por lo que toca a la Asamblea General de Dignatarios. No se los estoy explicando totalmente, porque lo único que tendríamos que ver es quiénes son estos. Pero me meto un poco más para que vayan viendo cómo es esto. Lo vamos a retomar en el curso específico. Bien, después de la Asamblea General de Dignatarios sigue una figura que se denomina comisariado ejidal. El comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales son los representantes legales. Sabemos que los ejidos, ¿quién me da la definición de ejido? Núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio jurídico. Bien, ¿cómo voy a ejercer mi personalidad jurídica? ¿Cómo voy a realizar actos? Si somos 500 ejidatarios, tenemos que ir todos los 500 a firmar. Representación. Claro, necesitamos una representación quien ejerza, ¿no? Los actos, digamos, las decisiones que hemos tomado colectivamente. ¿Quién integra el comisariado ejidal? Un presidente, un secretario y un tesorero. ¿Y sus suplentes? Los suplentes, obvio, van a suplir las ausencias de alguno de estos integrantes por cuestiones médicas, o los meten al tanque, cualquier cosa. Entonces, estos suplentes realizan las actividades que hacen los titulares. ¿Cuánto duran en su encargo? 3 años. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus atribuciones? Bueno, el artículo 33 nos dice que el comisariado ejidal representa y administra los bienes del ejido en calidad de apoderado legal. ¿Qué es un apoderado legal? Hablemos del mandato. ¿Qué es el mandato en materia civil? Claro, es un contrato. El mandato es un contrato. Exacto. El mandatario otorga facultades al mandante para que realice actos a su nombre. Bueno, la asamblea automáticamente al nombrar comisariado ejidal, la ley dice que tiene facultades de apoderado legal. Él representa al ejido. Y se los digo porque, por ejemplo, en los juicios agrarios, en las audiencias, llega el comisariado ejidal, pero solo llega el presidente y el secretario. Porque todo el mundo cree que el comisariado es el presidente. Yo soy el comisariado. No, tú eres el presidente del comisariado. El comisariado es un órgano colegiado. Por lo tanto, si tú, presidente, llegas a una audiencia y no vienes con tu secretario y tesorero, no está integrado el cuerpo colegiado y por lo tanto no hay representación legal. Es decir, todos los actos que realicen la Asamblea General por medio del comisariado deberán de ser en forma colegiada. El cuerpo de 3 elementos deberá ir permanentemente a realizar los actos. Con que falte uno solo, no está realizado el acto jurídico y la representación legal. No hay pleno. ¿Perdón? No hay pleno, pues. Digamos, no hay representación. Bueno, en pleno, digamos, son 3, es el cuerpo colegiado. No hay una representación porque falta uno, está incompleta la persona. Por lo tanto, es necesario que estén los 3 siempre que realicen. Dice la ley, a menos que el reglamento disponga alguna otra cosa. Pero los reglamentos que yo conozco y en la experiencia que yo tuve en muchos años, nunca vi un representante jurídico diverso al comisariado. Pero sí, digamos, en términos jurídicos, podríamos decir que la asamblea podría nombrar un apoderado legal diferente al comisariado. Sí lo podría hacer. Un abogado, ¿no? Particular, su representante legal. Sí. Más técnico, creo que no es específico. No es lo mismo apoderado que representante legal. Lo que pasa es que el apoderado... Dispone, no puede disponer. Sí. Mira, los mandatos son contratos civiles por medio del cual una persona realiza actos a favor de otra, ¿no? Y los mandatos generalmente se les denomina poderes, pero no son poderes, son mandatos. Tienen 2 tipos o 2 características. Uno es para pleitos, cobranzas, representación legal, y otro es para actos de dominio. Cuando tú tienes un mandato completo, tú puedes incluso transmitir la propiedad porque tienes esta parte. Pero si no tienes esta parte, solo puedes representar y realizar actos. Entonces, eso en términos generales podríamos entender como un mandato y hasta lo que tú puedes hacer. El comisariado en este caso solo tiene representación para pleitos, cobranzas y actos de administración, pero no actos de dominio. ¿Por qué será? Porque el dominio es facultad de la asamblea en términos de la 7 a la 14. No es cierto. Sí, de la 7 a la 14. Y además es titular, ¿no? La asamblea es la titular. Es un núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Yo soy el dueño de la asamblea. Tú no puedes disponer de mi propiedad.
¿Sí queda clara esta situación? Bien. Y entonces, el comisario ejidal, digamos que es una figura muy importante al interior del ejido, porque este sujeto es el que va a estar representando y realizando actos a favor de la asamblea, y que la ley va a procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios en lo individual, lo cual es completamente falso. Son los primeros que violan los derechos, son los primeros que quitan la tierra, son los primeros que se enriquecen, pero bueno, es una buena intención. También convoca. ¿Y qué es convocar? Es el llamamiento a los demás integrantes. Bien, el comisariado convoca. ¿Para qué convoca? Para que se lleven a cabo estas asambleas y se decida. ¿Sí queda claro esto? ¿Dónde se pegan las convocatorias a los ejidos? Pues en los lugares más visibles: presidencia municipal, la escuela, la iglesia, las canchas de fútbol, las cantinas. En todos estos lugares se pegan las convocatorias para que la gente se entere que va a haber una asamblea. Y da cuenta a la Asamblea General de la administración sobre tierras de uso común. El comisariado no puede intervenir en las parcelas. Los ejidatarios en lo particular son autónomos en relación con su disposición de derechos individuales. Pero cuando estamos hablando de tierras de uso común, sabemos cuáles son las tierras de uso común. Los ejidos tienen 3 tipos de tierra. ¿Cuáles son? Parcelada, solar y uso común. El uso común es el uso colectivo, y esta tierra se dejó a los ejidos porque precisamente sabemos que son históricamente parecidos al calpuchi. Hay tierra, o había tierra en los ejidos todavía, que esta tierra es de todos y se trabaja para beneficio colectivo, que es, pues no sé, abrir caminos, pintar la iglesia, las fiestas del pueblo. Lo usan para fines, digamos, sociales al interior. Estas tierras de uso común también pueden ser rentadas a particulares, a una empresa. Pero para que este contrato sea válido, la asamblea lo tiene que autorizar, y quien va a administrar va a ser el comisario de ejidal. Él rinde cuentas. Por eso también dentro de sus atribuciones y obligaciones es rendir cuentas a la asamblea general de las tierras de uso común. ¿Sí queda claro? ¿Qué otra cosa hace el comisariado? Enriquecerse, pero bueno, eso no está en la ley. Nada más es para que entiendan cómo es más o menos el negocio. Por último, Consejo de Vigilancia. ¿Quién es el Consejo de Vigilancia? Bueno, la misma palabra te lo va a decir. Es un órgano colegiado que va a vigilar los actos del comisariado. Es un contralor interno elegido. ¿Sí? El Consejo de Vigilancia, ¿quién lo integra? Un presidente, un secretario y un secretario. ¿Por qué no hay tesorero? ¿Por qué no maneja fondos? ¿Por qué no administra? Solo vigila. No administra, solo vigila. Por lo tanto, no necesita un tesorero, solamente otro secretario. Bien, lo integran entonces un presidente y 2 secretarios y sus suplentes. ¿Qué va a hacer el Consejo de Vigilancia? Bueno, va a ser, dura también 3 años en cargo. En los artículos 35 y 36 te van a decir qué hace. Vigila que los actos del comisariado se apeguen a los acuerdos de asamblea. Si la asamblea dicta acuerdos, el comisariado debe ejecutarlos tal cual. Tal cual. Si no los ejecuta tal cual, el Consejo de Vigilancia tiene facultades, fíjense hasta dónde llegan las facultades, de convocar asamblea si el comisariado no lo hace. Es decir, si es cierto, tú como apoderado legal tienes facultades, atribuciones para convocar. Es una facultad de atribución. Lo que pasa es que la facultad es jurisdiccional y la atribución es administrativa, por eso lo manejo como atribución. Tú, como comisariado ejidal, tienes atribuciones para convocar. Pero como estás haciendo mal las cosas, es obvio que no vas a convocar. ¿Sí? Es obvio que no. Lo que pasa es que se oye como están cerca del micrófono. Es obvio que como estás haciendo tu chanchullo, no vas a convocar a la asamblea, porque como la asamblea te nombra y también te puede remover, mientras bloquees esas decisiones, pues estás haciendo de las tuyas. El Consejo de Vigilancia, entonces, cuando detecta que el comisariado no se ajusta, convoca. Entonces vigila que lo hagas, y si lo haces mal, convoco, y en la misma asamblea te puedo destituir, o ahí darás cuentas, o explicarás, ¿no?, al colectivo tu comportamiento o tus decisiones. Y básicamente esto es lo que hace el Consejo de Vigilancia. Ahora bien, tomando en cuenta estas figuras, ustedes se darán cuenta la gran similitud que existe entre las sociedades
mercantiles, básicamente una sociedad anónima, y digamos, el funcionamiento del ejido. No estoy hablando de que sean iguales, es una figura completamente paralela. ¿Por qué? Porque los ejidatarios en lo individual vienen a hacer lo que son, vienen a figurar como socios. Las parcelas vienen a figurar como acciones. La Asamblea General de Socios viene a aparecer como Asamblea General de Ejidatarios. El comisariado ejidal surge como una figura en las sociedades mercantiles de representación. Es lo que se conoce como Consejo de Administración, que nombra un apoderado legal, o directamente la Asamblea de Socios nombra al apoderado legal. ¿Sí me explicó? Y el Consejo de Vigilancia, que también se llama así en sociedades mercantiles, vigila al apoderado legal. ¿Qué hace la Asamblea? Bueno, la Asamblea Mercantil realiza o elabora sus propios estatutos. La Asamblea Ejidal realiza o elabora sus propios estatutos. En ejidos se llaman reglamento interior, en comunidades se llaman estatutos comunales, pero es lo mismo. Es una forma de convivencia, o es la forma en que se van a realizar las asambleas, los puntos que se van a tocar, cómo se nombran los integrantes del comisariado, es decir, todo nuestro funcionamiento, los estatutos lo van a señalar, la asamblea lo determina también. Y entonces queda más clara la idea de lo que es un ejido. ¿Sí? Y ustedes dirán, sí, pero los accionistas lo que aportan es dinero, los ejidatarios recibieron la tierra. Sí, sí, nada más es para que vean cómo funciona paralelamente. ¿Va? Incluso por los mismos nombres y las funciones: asamblea, apoderado, consejo de vigilancia, estatutos, sociedad colectiva, propiedad social. ¿Va? Y en estas figuras, digamos, ¿quién se basó? ¿Quién se basó en quién? Bueno, ¿cómo? Sí, tienen estructuras similares, Sí. pero, ¿Quién lo inventó? o sea, no por parte de... Lo que pasa es que el antecedente del ejido sabemos que el calpuchi es el calpuchi. Y el calpuchi, por ejemplo, fíjate, el calpuchi obviamente es prehispánico y no tiene ninguna, digamos, regulación como nosotros la concebimos. Cuando se crean los ejidos, posteriormente al 17, no tienen personalidad jurídica. Los ejidos no tienen personalidad jurídica, de hecho estaban considerados como sujetos de interés público. Sí, creo que eran considerados como sujetos de interés público, pero no tenían personalidad. Es decir, ellos no podían realizar todos los actos que ahora pueden hacer. Porque sabemos que la figura, ojo, la figura neoliberal por excelencia es la sociedad, ¿no? O sea, la manera en que se filtran todos los intereses, todos los capitales, es a través de las sociedades anónimas, figuras mercantiles. Y entonces lo que se hizo fue crear toda esta figura de tipo mercantil para que puedas realizar actos de asociaciones, ventas, administración, incluso desaparición de los propios equipos. Por ahí va la tocada. Sí, es todo un proceso, ¿no? que necesita figuras asociativas para poder operar. ¿Qué más me quieren contar? ¿Cuánto vamos? 48. ¿Qué más me quieren preguntar en relación o alguna experiencia? Tenemos algunos minutitos de más que podríamos aplicar. Yo tengo una duda Sí. sobre el reglamentario. Sí. Es obvio que siempre va a figurar un notario público o un corredor público, pero en la práctica, digamos, en las comunidades bien lejanas, un notario va a ser difícil que vaya, ¿no? O un corredor público puede ser también difícil que asista. No. Donde hay dinero todos van. Pero empieza a auxiliar. ¿Qué? El notario empieza a auxiliar, el fedatario empieza a... Tiene que ir. Tiene que dar un recurso. O sea, no va de gratis, cobran. Claro, y cobran bien. O sea, es a la situación, o sea, que finalmente siempre van. Y si no van, no lo contratan y contratan otro notario y van. No, si van, claro. El problema de las asambleas precisamente es que se llevan hasta 10 asambleas y están paga y paga y paga notario, ¿no? Y realizando gastos y no se hace.
A ver, una pregunta. Un tío que es de Tepehualco de Juárez, por Libres, le dan la presidencia municipal de ahí, decide repartir el llano, que no funciona para sembrar porque es piedra prácticamente. Seguramente es el uso común. Decide repartirlo y les da unas hojas donde dice al señor fulano de tal que es vecino, claro. se le da unas... ¿Eso es todavía que ejidal? Claro, lo que están haciendo ahí es decir, nosotros tenemos una propiedad común, no se ha repartido, vamos a desaparecer esta. Es lo que hizo San Francisco Totimilcán. San Francisco Totimilcán lo que hizo fue que su resolución presidencial tenía en su tierra de uso común, vino, procede, le certifica, y resulta que en las tierras de uso común se les empezaron a meter gente, y ya no la podían sacar, y venían demandas y años peleando, y dijeron, ya, se acabó, repartimos el uso común. Entonces agarraron, lo fraccionaron y se lo repartieron. ¿Por qué se lo pueden repartir? Porque es de todos. Y seguramente lo que pasó en el caso de tu tío. ¿Alguna otra por allá? ¿O tienes otra? Con respecto a eso mismo, para que eso se pudiera en algún momento volver propiedad privada, igual al COREF. Es lo mismo. Se hace, lo que pasa es que para que haya una autorización de dominio pleno se necesita el certificado parcelario. Vamos a suponer que ellos tienen esta fracción, pero todavía está considerada como uso común. Si no tienes el certificado parcelario, no puedes transmitir el dominio pleno, a menos que la asamblea transmita todo o autorice todo el dominio pleno, y entonces ahora sí a cada quien le da su pedacito pero con escrituras. ¿Sí me explico? Pero si no está esto, primero tienes que regularizar. Antes era Procede, que es el programa de certificación de derechos ejidales. Procede estaba constituido por INEGI, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional. Y entonces estos tres organismos se encargaban de certificar, es decir, dividir, medir y entregar papelitos a todos. Ya tu parcela llega hasta acá, etcétera. Ya son ejidos regularizados. Estos ejidos, seguramente, si no ha llegado Procede, que ya no existe, se contratan los servicios de otro que se llama FANAR. Y FANAR lo que hace es lo que hacía Procede, pero cobran, ¿no? También Es gratuito, pero sí hay que soltar una lana, no es tanto como derechos. No sé si le están pagando a INEGI, a INEGI, porque INEGI pues ya no trabajaba para eso. Entonces eso es lo que se pagan, Sí. Sí, los trabajos los trabajos topográficos son carísimos. Sí. Sí. Hay que hacer cuadros de construcción, una serie de requisitos técnicos muy específicos. Perdón, hasta que tengas entonces tu certificado quieres ir a dominio pleno. Sí, y solo sí. Iba por allá, alguien me iba a preguntar algo. Vamos aclarando que en la actualidad hay muchas zonas ejidales que solicitan al gobierno del Estado que gratuitamente esté presente un notario en las asambleas sin cobrar ni un punto y sí se otorga. ¿Dónde? ¿Cómo? Vale, no. Notario de a gratis. Bueno, hay doctores de a gratis, ¿no? Hay abogados de a gratis, hay notarios de a gratis, pero será a través de convenios, de apoyos, o sea, el notario cobra por sus servicios, pero también puede no cobrar si él lo considera o si el gobierno del estado tiene algunos lenguajes por ahí, bueno, pues ahí tapa el papanacho, estoy preocupado por el pueblo. Se denomina un programa de acción social, entonces va, pero es un programa. Si no estuviera este programa o en otras entidades hay que pagar el notario. ¿Va? Sí. En relación a eso, un agente del Ministerio Público tiene fe pública. ¿Es competente para eso? Mira, prácticamente entendemos por fedatario todo sujeto que tiene fe pública de acuerdo a un ordenamiento. En tribunales agrarios, el secretario de acuerdos en términos del 22 de la ley orgánica tiene fe pública. El Ministerio Público tiene fe pública, ¿no? Todos los secretarios tienen fe pública, pero sale de sus funciones. Es decir, no es competente. No es competente precisamente porque el fedatario tiene la facilidad de prestar sus servicios de manera independiente, cosa que el MP tendría que dejar sus funciones, el secretario de acuerdos tendría que dejar sus funciones, que sí lo tiene, pero en el ámbito de esto que le da la misma ley, ¿no? Para cuestiones agrarias, para cuestiones penales, para cuestiones del juzgado, pero no para esto. Entonces no sería viable. No, no es viable. No, de hecho no se hace así, siempre se hace con un fedatario público. Inclusive hasta donde yo sé,
el corredor público tampoco tiene facultades, porque el corredor público, de acuerdo a la ley de la correduría pública, que nada más va a dar fe de actos de comercio. Ese es su limitante. Ese es su limitante. Entonces, ahí no hay un acto de comercio, en una asamblea no hay un acto de comercio. Por lo tanto, no está facultado para dar fe en ese tipo de actos. Ok, sí, puede ser. Entonces tendría que ser forzosamente un notario. Es un notario. En tu experiencia, ¿solo notarios han ido a asambleas? ¿Solo notarios? Es correcto, solo notarios. ¿Juez de paz? No. Síndico municipal El también. juez de pero paz no solo es en el trabaja. ámbito de sus atribuciones, como el secretario de acuerdos, como el Ministerio Público. En el ámbito, ¿no?, de su ejercicio. Y es un notario de acuerdo al distrito que corresponda, ¿eh? Porque no todos los notarios pueden estar. Los notarios están supeditados a su distrito. Por ejemplo, el de Puebla no puede dar fe en Cholula, el de Cholula no puede dar fe en Puebla, y así. ¿Sí? Están todos lo conforman dentro de su distrito. Esto será en una legislación, en la legislación poblana, porque en Oaxaca, por ejemplo, yo compré una casa y contraté un notario de otro distrito. No, sí, pueden dar fe de cualquier parte del mundo, pueden dar fe, siempre y cuando no salgan de su distrito. Sí, pero yo realicé actos de compraventa en distritos diferentes a donde estaba el predio. Sí, pero si ve la escritura dice, por ejemplo, por decirle algo, que el notario, su jurisdicción es, por decirlo, Oaxaca, la cabecera, y compró vamos a decir, Puerto Escondido. en Puerto Escondido, que no es, pero si hizo el acto el notario va a decir que actuó en la capital, en Oaxaca, y que compró usted allá. Allá habrá que ver las precisiones precisamente de cada legislación. Porque Y se lo digo con seguridad porque es que me quedan 2 minutos, déjame he cerrar. estudiado las 32 leyes de toda la República. Perfecto. Yo estuve 20 años supervisando notarios y algo de eso. Bien, ahí está el comentario, te agradece. Tenemos que cerrar porque ya nada más nos quedan unos 2 minutos de video. Les pido por favor que lean su unidad 7 para la próxima clase, que me hagan un resumen escrito a mano, no más de una cuartilla, como tarea, para checar que no se lo fusilaron el video, en copia-pega, y desarrollamos nuestra próxima unidad el sábado entrante. Pues eso sería todo por hoy. Ahorita les doy las indicaciones, muchas gracias. Pero eso